Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de la tercera temporada de Podcast Tiempo y Bienestar. Antes que nada, les quiero agradecer a todos los que nos han estado viendo y los invito también a suscribirse a nuestras páginas, a nuestras redes sociales para que puedan verlos. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante, el yoga, con todos los bemoles que eso conlleva. Y tenemos como invitada a Claudia Paz. Ella nos va a hablar justamente sobre este tema y te quiero agradecer tu tiempo, tu espacio, Claudia. Un gusto tenerte acá en el estudio. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Y saber un poquitito, ¿ya? Porque tú además eres socióloga de formación y fuiste llegando al yoga. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué te llevó? ¿Cuál fue tu movimiento, Claudia? Bueno, yo de siempre, desde chica, siempre me ha gustado mucho como el trabajo con el cuerpo, fui deportista, me gustaba también mucho la danza. Y en algún minuto llegué por casualidad a practicar yoga a una escuela con unas amigas e incluso al principio como que se me hacía un poco lento, fome en comparación con... Pero en algún minuto algo pasó. No sé si fue como que me empecé a calmar o me empezó como a aportar ciertas, como empecé a dormir mejor, yo creo como algunas calmas que eran como más allá de lo físico. Ujú. Y de ahí de a poco seguí practicando años y en algún minuto que decidí estudiar, Mm. hacer Eso significa que eres instructora, ¿cierto? soy profesora instructora de yoga y Iyengar. Ujú. Y en relación a eso mismo, Claudia, porque claro, uno dice yoga y desde el desconocimiento hay distintos tipos de yoga. No sé si nos puedes un poco contar cómo es eso, porque la gente piensa en el yoga como un gran concepto y parece que está subdividido. O sea, yoga en sí, la palabra yoga es unión, Ujú. porque como la traducción es como yugo, de unir, como el... Sí, Como el que tiene sí, ya. sí, sí. Ahora, ahí vienen, los distintos yogas vienen de distintas tradiciones o linajes desde India. Ujú. Entonces de ahí distintos maestros han tenido como distintas escuelas, ¿sí? Y ¿Y el que practicas tú, por ejemplo, qué lo diferencia de otros yogas? el que yo practico y el que enseño Ujú. es un yoga, es un hatha yoga que tiene como eh, Iyengar fue un profesor, un maestro, que siendo alumno de Hatha Yoga o de profesor de Hatha Yoga, implementó el uso de implementos para hacer la práctica más fácil para algunas personas con dificultades o para de repente alguna acción ¿Facilitarla? facilitarla, sí, Perfecto, sí. perfecto. Entonces esos implementos, empezó a crear implementos como el cinto, con sillas se trabaja también, con cojines. Perfecto. Entonces Sí, esa es como la característica del yoga que tú te formaste y que lo realizas ahora y lo estás como... sí. Pero bueno, hay un tema que son como estos distintos linajes, están los más conocidos, el yoga, el hatha yoga, después el ashtanga, por ejemplo, hay varios, pero casi todos vienen como de los maestros muy antiguos que fueron como después haciendo distintas. O sea, podríamos estar aquí horas conversando de eso, porque también hay una parte que tiene que ver con una mezcla de la gimnasia europea que llegó por esos tiempos, en tiempos de colonización inglesa a la colonia india, digamos. Ujú. Pero también hay una mezcla de lo que practicaban estos príncipes en el palacio, digamos, que tenían como gimnasia. Entonces, como muy... Ahora, en sí la filosofía hinduista que tiene que ver con el yoga, Em, una de las definiciones que a mí como que, que me parece interesante tiene que ver con disminuir o cesar las fluctuaciones de la mente. Esa es una de las definiciones del yoga de Patanjali, que fue quien recopiló como todas las posturas y la filosofía del yoga. Porque yoga es filosofía, es un arte también y también es una ciencia y es también la práctica de las posturas. Perfecto. Qué bonito el concepto y creo que un poco eso es
uno de los grandes mensajes, lo que siempre hemos querido acá en este podcast, es que queden como mensajes para la gente y tome decisiones con conocimiento. Entonces lo que tú estás diciendo creo que le da mucho sentido desde la práctica, desde lo que tú haces. Bueno, ahí vamos a ir avanzando y trajiste unas fotos muy bonitas y un video también para que la gente vaya conociendo eso. Sí. Entonces se entiende eso. Sí. No, te agradezco eso un poco para saberlo. Te voy a llevar algunas preguntas, Claudia, Ya. para saber un poco eso. Partamos con un poco dando referencia al nombre del podcast. ¿De qué manera el yoga favorece el bienestar de las personas, Claudia? Yo creo que el trabajo con el cuerpo, sí, cuando uno empieza como a practicar, es como empezar a conectarse con el cuerpo, que yo creo que en estos tiempos de hoy, entre el estrés, como las condiciones desde la adversa, desde lo laboral, que estamos corriendo, es como que de repente estamos desconectados de lo que es el cuerpo. Sí. Y en la medida que empieza uno a practicar el yoga, empiezas a tener una herramienta propia para regularte a nivel emocional, a nivel físico, empezar a calmar la ansiedad. O sea, en realidad te podría hablar de muchos beneficios, pero los primeros como que en general no te podría hablar de todo el mundo porque esto no hay No generalidad. una receta. No, claro. Pero en mi experiencia, como lo primero que yo empiezo o me reportan mis alumnos, qué sé yo, es como esta cosa de empezar a dormir bien. Por ejemplo, el tema hasta digestivo, el mejor descanso, eso como que son como beneficios quizás no tan físicos. Porque si tú quieres bajar de peso o apretarte, no sé si lo vas a encontrar en el yoga. Ya. Eso debo decirlo. Ya, que eso es muy bueno. Ahora, yo sé que hay tipos de yoga que sí, es muy diverso y hay algunos que son que tienen secuencia. Por ejemplo, el yoga que nosotros practicamos es más de estar estable y sostener. Es bien físico. Entonces, sostienen las posturas harto tiempo, también con respiración. Se usan estos implementos, pero no va enfocado a tener como un cuerpo sano, sí, pero no... o sea, No desde lo estético. no desde lo estético. Ujú. Ahora, la gente practica por diversos motivos. Algunos se acercan hay un tema también con las lesiones. O sea, hay gente que llega después de que el médico le dijo, el traumatólogo o el kinesiólogo. Sí, pero se empiezan a ver esos beneficios. A nivel físico también es como mayor estabilidad, mayor alineación del cuerpo. Ujú. Y alineación del cuerpo también es alineación emocional. Exacto, sí, eso es muy importante porque la gente, ¿tú crees que estamos como en una situación donde la gente separa, disocia, ya que un término tan usado, así como que funciona ajena a su propio cuerpo, no escucha hasta cuando ya es muy tarde? Eso, totalmente. Yo creo que estamos en esos tiempos de que, o sea, bueno, está todo el tema, que quizás después lo hablaremos, pero todo el tema como más mental, emocional. Y por otro lado son todas las lesiones físicas que la gente empieza a tener, que los dolores de espalda, que el cuello, que apretado, que el bruxismo, todo eso tiene que ver está íntimamente relacionado con lo emocional. Sí. Entonces la gente, yo creo que en general tendemos, por las condiciones como emocionales, contextuales, tendemos a no escuchar el cuerpo y escucharlo ya cuando ya es tarde, digamos. Nunca es tarde, Sí, pero cuando podría haberse esto prevenido. exacto. Entonces como que siento que igual el yoga es una herramienta de prevención también, o sea, de prevención en la salud y qué mejor herramienta para uno conocer, como autoconocerse, digamos. Exacto. ¿Y qué es lo que más te llega donde tú te desempeñas? Bueno, después vamos a dejar tu red social, tu número para que la gente te pueda contactar, pero ¿qué es lo que más te llega? Es decir, personas mayores, niños, personas neurodivergentes con discapacidad, ¿qué, así como en tu experiencia como instructora, ejecutando eso? Mira, yo no me dedico hago clases de yoga para ciertos segmentos. Ujú. Lo que generalmente pasa es que casi no tengo alumnos hombres, por ejemplo.
Es Ya. todo un tema, porque los hombres como que, y en todas las escuelas que yoga que yo he conocido, es como que un 10% serán hombres. Incluso los profesores de yoga, les profesores, somos, yo te diría, un 80-90% mujeres. ¿Y por qué crees eso, Claudia? Mira que es decir, a lo mejor minimizamos nosotros los varones, yo me hago cargo aquí de mi responsabilidad de representar el género. Minimizamos, no valoramos, los miramos en menos. Porque yo creo, nunca me lo había preguntado, Mm, pero yo creo que en algún momento después de la práctica que uno practica, en la medida que se sostiene con el tiempo, uno empieza a tocar partes como de lo interno, de lo como a lo sí, en la psicoemocional, algo así. emocional, Ujú. sí. Y yo creo que a los hombres en general les cuesta más ese contacto, porque pasa de repente que uno llora en la práctica, porque el cuerpo es un Sí. reservorio de emociones. Entonces yo creo que a lo mejor los hombres, o no sé si hay algo de que tiene fama que lo practican más las mujeres, anda a saber, porque en India no es así. Yo creo que es un tema como bien occidental, Más cultural. más cultural. Sí. Mm. Sí. Sí, pues yo te contaba que tuve la suerte de practicarlo y quedé agotadísimo. Yo, tipo que hago deporte y lo miré y hago mi disclaimer, digamos así, lo miré y dije, no, aquí en realidad no me voy a cansar nada. Y fue todo lo contrario. Y lo sentí muy provechoso. Sí. Sí, es muy provechoso. Entonces, a mí ahora, últimamente, me llegan más mujeres a mis clases, como ya adultas. eh, y Niños, niños no, porque ¿no? el niño hay que hacer clases para niños. O sea, Ok. como que, y la forma de enseñar a niños es muy distinta. Y embarazada, pues te iba a preguntar después algo ahí. Me han llegado embarazadas y es súper beneficioso para las embarazadas. Sí, porque además se dan secuencias distintas cuando es el primer trimestre, el segundo trimestre y para el último. O sea, una mujer estando embarazada puede practicar hasta casi los últimos días. Ujú. Pero también tiene que, en el caso de Yoga Iyengar, tiene que ir con algún profesor certificado y que esté como en nivel de enseñar a embarazadas. Sí, vamos a conversar ese tema de que a veces las praxis no son las más correctas. Exacto. Entonces vamos a ver eso. Te agradezco en relación a esa pregunta. Claro, una segunda pregunta. ¿Cómo se implementa, cómo se lleva a cabo el yoga en diferentes grupos etarios? Tú hablabas un poco de cómo funcionaba, pero para que la gente conozca, ¿cómo se lleva a cabo en niños, en adolescentes, a lo mejor el cabro que está en la universidad, y también hablábamos que está con un estrés tremendo, en embarazadas, en personas mayores, porque por lo que tú me decías, no es lo mismo, no es que yo tome una sesión de movimiento y la aplique así como para todos iguales. ¿Cómo es esa distinción, Claudia? A ver. Bueno, para niños el yoga tiene que ser juego, moverlos, porque no puedes tener un niño en una postura estática mucho No, rato, no, ¿sí? se te va a aburrir. Y es súper bueno, o sea, realmente es súper bueno para los niños. Es la práctica así, les hace bien, bueno, toda la energía que tienen los niños, pues. Sí. Como que Bueno, conversábamos de los chiquillos con déficit atencional, de cómo esta secuencia de movimiento lo obliga a llevar al centro. Claro, totalmente. Es que eso es tan cuestionable en el sentido de que del déficit atencional, ¿no? Porque cuando uno los pone a hacer algo que realmente los mueve, los hace, porque puede ser yoga, puede ser arte, qué sé yo, ¿cómo atienden? Exacto. Entonces ya no tienen ese déficit. Sí. Entonces si les pides que estén en una silla toda la hora de clase sentados sin moverse, 6 horas, ¿no? niño, claro. Y nosotros mismos. Así, Nosotros mismos. nadie aguantaría 6 horas sentado. Sí. Sí. Y bueno, en la adolescencia también bueno, es una etapa que yo no he tenido mucha experiencia dando clases a adolescentes, pero por ejemplo a estudiantes universitarios de primeros años. Tuve la suerte de darles clase un curso y lo agradecían tanto porque ellos tenían la posibilidad de tomarlo dentro de los ramos de la universidad como electivo. Y que era tan necesario para ellos porque los ayudaba a lidiar mucho con el estrés que tiene una estudiante universitaria. Sí.
sí. Ahora, ¿cómo se implementan? En ese caso, yo trabajé harto también con consecuencias bien... Porque trabajar con gente más joven tienen harta energía. Sí, Entonces, también hay que mezclar esta cosa de posturas que los lleven un poquito más hacia adentro, pero también con acción física. perfecto. Sí, algo así. Ya lo lograste, lo hiciste en una universidad, además, en el espacio de una En universidad, el- tuviste que Sí, adecuarte a eso. sí, sí, sí. Y en el caso de personas mayores que a lo mejor tienen limitaciones del movimiento, que viene operado por la cadera, Claro. que a veces hay muchos temores desde la persona mayor. Sí, ahí es importante como brindarles como un espacio seguro, o Ujú. sea, tener como que se sientan seguros de que no se van a caer, de que pueden hacer, entonces se trabaja como... Y por eso que el método Iyengar es re bueno, porque tienes los implementos. Entonces, si no llega a tocar el piso, pone las manos arriba de la silla, o incluso hay muchas posturas que se adaptan sentado. Te sientas en la silla o usas la silla como soporte. Entonces, eso es para gente mayor y con algunas lesiones, digamos. Entonces no hay limitación, una persona, poniéndome un poco pensando en las personas, no sé, ando en silla de ruedas, no, estoy fregué, así en buen chileno, ¿no puedo practicar yoga o sí tengo la posibilidad? Sí, o sea, en el caso del grupo que tenía conversábamos Ujú. antes, claro, el trabajo, por ejemplo, hacíamos trabajo de brazos, incluso como que a la persona la ayudábamos, ella se podía bajar, con ayuda bajaba al piso. Entonces teníamos algunas cosas. Sí, no hay limitaciones, pero tiene que ser algo muy especial, digamos. Pero no hay una restricción, no es que esté prohibido para que la gente sepa que no, tú no puedes. No, Pareciera que fuera muy, muy al contrario. no, yo creo que, o sea, el yoga lo que tiene justamente es eso, como que es muy inclusivo, o sea, como que se habla mucho del yoga para todos. Y eso es súper importante recalcarlo porque últimamente con esto como que se ha puesto más en boga Ujú. y las redes sociales y qué sé yo, como que siempre la imagen del practicante de yoga o de la practicante de yoga es flexible, las fotos estas todas flacas. Sí. Y eso es lejos de lo que apunta el yoga, la verdad. Muy lejos de... esa es una parte de... más como... Mira qué bueno, porque uno tiene ese mito de que si yo hago yoga tengo que, no sé, ya, doblarme en 4 partes y tener una flexibilidad tremenda. Y pareciera que no es así. No, porque el yoga es progresivo. Lo primero es contactarse con el cuerpo, empezar a tener como propiocepción, dónde estoy, cómo me siento, Ujú. cómo está mi cuerpo hoy día, que además todos los días varía. Exacto. Cómo está mi equilibrio. Entonces empezar de a poco a trabajar con posturas de equilibrio, de sentir que yo empiezo a tener fuerza, de poquito. Mira, todos los cuerpos si uno con la práctica constante vas teniendo cada vez más flexibilidad y eso además va aparejado de más confianza, Autoestima, más sí. autoestima, esto ya lo estoy pudiendo hacer, mira, con la práctica constante estoy más descansado, estoy durmiendo mejor, ando más tranquilo, porque ahora como que también juega papel la respiración, Mm. porque en la medida que uno empieza como a atender la respiración, empieza también a estar en ti, ¿no? Porque eso es lo que nos pasa, que estamos Exacto. perdiendo Mm. el estar en uno. Sí, sí, yo concuerdo mucho contigo, que estamos, como hablábamos al comienzo, como me disociado. Tú, no sé, a lo mejor te complico la pregunta, pero no lo sé, te lo pregunto desde el desconocimiento. Porque hubo todo un movimiento de las pausas activas que hablaban en los trabajos. Sí, ¿El yoga se implementó también como esa posibilidad de pausa activa? mira, no lo sé, pero sí, ¿Sí? porque una vez yo postulando a trabajo, sí, pedían, lo que pasa es que piden profesores de yoga, profes de gimnasia, cualquier cosa física, pero no sé si efectivamente, yo me imagino que hacen a lo mejor algunos estiramientos que también se Sí. hacen en yoga, Mm. que lo encuentro fantástico, porque de verdad, aunque sean 10 minutos, practicar o sea, en una jornada donde estás 8 horas
sentado, por ejemplo, poder hacer una pausa donde te mueves, te estiras. Sí, o sea, ojalá se implementara en todas las pegas, digamos, todo el Sí. trabajo. Sí, que ahí va a ir después Sara con trampa, puedo ir para la última pregunta ya. en términos de algunas estrategias que pudiéramos dejar a la persona, sobre todo con estas cargas, y todos los que trabajamos estamos con miles de cosas, entonces Mm, poder tener ese momento mm, donde, como decías tú, como que me voy hacia adentro y puedo conectarme conmigo mismo para volver a salir, parece que es muy sano, claro. muy sano. Te hago una pregunta, Claudia. En relación a eso, lo tocamos de las formaciones. ¿Existe en Chile formación en yoga? ¿Qué se requiere? Porque lo hablamos antes de entrar acá. Para que tú llegaras a ser instructora, ¿cómo es ese proceso? ¿Ya? Porque Mm, si yo quiero hacer yoga, a lo mejor sería bueno que sepa quién es la persona que tengo enfrente. ¿Ya? sí, sí, totalmente. Entonces, para que nos cuente un poquito de eso y si conoce algunas experiencias o hay algunas cosas que dice, sí, mira, sabes que tenemos esta formación, esta línea, ¿nos puedes contar un poco de eso? O sea, formaciones, hay un montón de formaciones de distintos tipos de yoga y por ejemplo, te cuento así como Sí, de rápidamente lo mi tuyo. experiencia, Ujú. porque es que este es un tema muy controvertido, o no sé, que se conversa, porque en mi caso yo empecé como practicante de yoga y pasé muchos años practicando yoga hasta que en algún minuto dije yo, esto me hace sentido, es lo que quiero hacer, porque a mí me ha servido tanto, me ha hecho tantos beneficios que quiero como entregarlo. Y ahí en el caso de Lee Iyengar, mi profesora me dijo, bueno, estudia, así como, pero te tienen que recomendar y tienes que tener por lo menos varios años de práctica. Y de ahí entras al instructorado, bueno, en esa época era un instructorado. Y en el caso de Iyengar son 3 años por lo menos para el para ser instructor básico, Ok. o nivel 1 que le llaman. Em, Ahora va distinto, ahora hay como una especie de mentoría, que es como a la antigua usanza india, que vas con un mentor que te va ayudando, o sea, que va... Mm. Y están estas formaciones que son los teacher training, que se Ujú. llaman, que son 200 horas, entonces como hay todo un mercado y es un mercado. Sí, O sea, digámoslo, hay gente que se enriquece con esto porque está tan en boga. Entonces yo creo que yo le diría a la gente que quiere saber, que investigue, digamos, qué tipo de yoga quiere hacer, porque también hay instructorados, yo me imagino, específicos para niños y niñas, para darle clase. Yo sé que deben haber también para gente que hace solo embarazadas. claro. eh, y para adultos mayores también yo creo que hay como especializaciones. Mm. Entonces como es muy diverso, pero yo sí como que eh, como alumna, futura alumna, investigaría como cuántos años estudian los profes, la seriedad que tienen, porque como igual es... Es importante, sí. O sea, es que igual es trabajar con el cuerpo. Entonces, incluso yo, por ejemplo, hay ciertas lesiones, o sea, yo no puedo aceptar a alumnos que tienen, por ejemplo, hernias o cosas más delicadas. Para eso yo tendría que estudiar un poco más, Perfecto. ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, puedo recibir hasta cierto tipo de lesiones que son algunas como patologías de rodilla, que son lo que más se da, hombros, bueno, algunas cosas que hemos aprendido, pero ya como más, porque hay toda una yoga terapia también. Perfecto. Sí, sí. Que claro, requiere una formación Más más larga, acabada. sí, más larga. O sea, yo estudié 3 años y después para los otros niveles son 2 años más, o depende ahora, no sé muy bien cómo está el proceso ese, pero así es, sí. Pero tú, desde tu experiencia, tú recomiendas que si yo quisiera ser instructor de yoga y no soy practicante, No, yo recomiendo que definitivamente uno tiene que practicar primero, tiene que ser practicante y sí. y a partir de eso, como, Claro, claro. sí, para conocer un poco Sí, porque es largo el proceso porque además hay todo un tema que uno trabaja con personas sí,
y con personas que estás trabajando en el cuerpo, pero de repente pasan cosas que hablábamos psicoemocionales. Claro, Y también tienes que tener una experiencia y saber cómo apoyar, cómo contener. No eres psicólogo, pero también es como, pero ocurren esos procesos. claro, entonces yo creo que hay que tener, tienes que vivir en ti mismo la experiencia de ser practicante hartos años para poder después decir, ayudar, digamos. Y hay una asociación así como Yoga Chile, donde tú te puedas inscribir, porque ha pasado mucho. Así yo te comentaba que yo soy acupunturista y tuve que dar una prueba en el ministerio. ¿Existe eso también en el yoga, así como para evitar las malas praxis? Ah, ok. ¿Sabes si hay algo así? No, ¿No? no. O sea, lo que pasa es que yo conozco mucho del Iyengar, que es como Lo que tipo tú, de... claro. Sí, y en Yoga Iyengar lo que hay es una asociación chilena de Yoga Iyengar, donde estamos los profesores certificados y hay una lista Ah, que tú perfecto. te metes a la página web yogaiyengar.cl debe ser, y ahí tú buscas los profesores. Entonces, por lo menos ahí tienes la seguridad de que los profesores que dicen que son Iyengar... Tienen la acreditación y la claro, formación. sí, pero así como que haya como una instancia, como en el caso del Ministerio de Salud, que pasa en acupuntura, Claro, sí. que acredite, no, en el yoga no pasa, no, porque ni siquiera, no sé si está reconocido como terapia. Claro, se te ve como una terapia complementaria, pero lo bueno es que hay un registro, es decir, la persona, si yo dijera, no sabes que tengo mi centro de yoga, yo soy el instructor, ya en la línea tuya nos podemos ver y ver si está ese registro, Claro, para tranquilidad a las personas, que sí, eso sí. no, queda mucho más claro. Así que es importante, porque lo conversamos ahí, que de repente se genera unas praxis un poco erráticas. Sí, Claro, si llega alguien con una lesión en la espalda, una hernia, una lesión medular y lo pones a hacer algo, puede ser peor y por culpa de una persona, claro, todo lo demás sí, sí, se va a la punta del cerro, sí. digámoslo así. Ahora yo creo que como profesores como que igual debemos ser honestos en ese sentido, ¿no? O sea, como que llegas con todo esto, no te puedo recibir porque no puedo hacerlo, no me atrevo, no. Sí. Claudia, te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú consideras que existe una real valoración del impacto del yoga en el bienestar de las personas? ¿Se ha valorizado lo que estábamos hablando? ¿No se ha considerado? Los que realizan la actividad de yoga no lo han puesto como en el tapete, decirles, mira, estos son los beneficios, esto sirve, o se sigue viendo como algo recreativo, que también lo puede ser, ¿ya? Sí. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que depende de dónde lo miremos, Ujú. pero o sea, a mí me encantaría que mucha gente practicara yoga y quizás fuera parte de programas de universitarios, como, Como el que hiciste tú. claro, que una colega me dio, o sea, pude hacerlo porque una colega también lo hacía, y que también en las escuelas, lo que conversábamos también delante, los centros de salud también tuvieran la opción de tener esta alternativa para centros de salud mental, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo creo que si me dices como que de valorizar, yo no sé si hay una instancia, yo lo he pensado, porque una instancia como de poder llevarlo a los tomadores de decisiones en salud, digamos. Sí, en salud y en educación, como que ellos... Pero yo creo que poco a poco se va valorando más como un instrumento de apoyo tanto físico como emocional, que es beneficioso en diversas poblaciones, digamos. Sí, por ejemplo, yo he visto en papers que ya está saliendo, donde hacen un trabajo de yoga y otro tipo de prácticas meditativas, por ejemplo, que tienen un muy buen impacto en salud, en educación, ¿ya? Entonces me preguntaba, y por eso la pregunta que te hago, es decir, ¿por qué la gente como que no es consciente de eso, o minimiza el impacto de una práctica como esta que te permite conectarte, ¿ya? Yo creo que porque no hay, o sea, como que quizás me hago el mea culpa también, como que yo creo que quizás no hay una...
como de parte quizás de los que somos profesores de yoga, visibilizarlo, hacer un trabajo de visibilizar más. Ujú. Quizás llevarlo como a que se difunda más en ese sentido, ¿no? Como, Sí, ahora yo creo que igual cada vez se valoriza más, pero como te decía antes, como también está esta otra cosa como que se ha ido mucho por lo mercantil, por la cosa solo como el cuerpo como algo fitness sí, o como... Y yo creo que se le ha ido como restando también la otra parte, o sea, que como decía antes, parece, está legal, o sea, si hay gente que quiere hacer por el cuerpo, está bien, perfecto, sí. pero también siento que hay toda una parte que es terapéutica per se, o sea, cuando empiezas a trabajar con el cuerpo como más conscientemente, teniendo conciencia de la respiración, que va sanando en hartos sentidos, o sea, porque como el cuerpo es como el que tiene, o sea, el trauma está alojado en el cuerpo y la única manera de a poquito ir trabajando eso es moviendo el cuerpo, movilizando todas esas memorias que quedan Sí. corporales. Bueno, tú vas a mostrar una foto muy bonita de una persona que tiene fibromialgia. Ahí nos vas a comentar, ¿ya? Y un trabajo no menor, es decir, un cuadro donde la gente refiere dolor crónico. Entonces, ahí nos cuentas cuánto vemos. A veces es Sí. como un bonus que trajimos o que trajiste tú, Claudia, ¿ya? Pero me hace No sentido. estaba preparado. Siempre pregunto cuando tenemos como distintos temas de si en realidad la gente lo valora, ¿ya? Yo creo que un poco el mensaje de este podcast en particular es eso, para que lo que has dicho tú, de darse cuenta que no podemos darle como una sobrevalorización al cerebro o solo al corazón o solo al riñón, sino a todo. Sí, sí. Mm, Bueno, es que yo creo que en esta sociedad también lo intelectual vale más. mm. Vale más. Entonces es como, pero ¿cómo tú, siendo socióloga, vas a dejar eso? ¿Te pasó? Sí, harto, harto. Sí, porque es como, igual te minimizan, porque el yoga es como una cosa media mística, media no sé qué. Y, y yo creo que los cambios también suceden también, o sea, tanto individuales como colectivos, también tienen que ver con lo que uno se escucha, se siente, se tiene conciencia. Y ahí está el trabajo con el cuerpo. Exacto. Ahora, yo creo que todavía hay un tema con el acceso al yoga, que también es un tema que me parece lo que comentábamos Sí, antes, que finalmente no todo el mundo tiene acceso al yoga, porque, o sea, en la medida que más se hagan clases de yoga, más se difunda, más opciones hay de que gente, o sea, que pueda ser más barato también tomar clases de yoga. sí. Yo lo he visto, bueno, en algunos programas, por ejemplo, en los centros de personas mayores, he visto, Sí, en la municipalidad. sí, están como abriéndose a Sí, esa opción. hay harto trabajo que hacer, yo creo, por ahí todavía. Claro. Como que siempre pienso como en esto de las terapias en general, por ejemplo, las terapias ¿cómo se llama? Con psicólogos, Sí, psicoterapia. psicoterapia, Ujú. que, bueno, me imagino que antes era, porque puede ser muy caro llegar a ser, o sea, no está, es tan poca la ayuda que se tiene de, qué sé yo, FONASA, la ISAP, Sí. que como que no está dentro de... Pero a la medida que hay más oferta, también hay más posibilidades de tener terapia. Exacto. Entonces, Sí. Bueno, pero eso, ¿tú crees que vamos para allá, así desde una visión futurista? ¿Crees que esta visión que tienes tú de que tal vez el yoga está en colegios, esté en clínicas de salud mental, esté en universidades, crees que podemos ir para allá o todavía sigues viendo como muy oscuro ese futuro? es que, o sea, pero puede ser en la medida de que también se subvencione. Sí. O sea, que haya aporte para eso porque yo creo que hay conciencia, pero también es como hacerlo. O sea, Mm. porque Tiene un valor. sí tiene un valor o sea, igual, o sea, hay gente que trabaja en distintos ámbitos. O sea, yo no sé acá en Chile, pero sé, por ejemplo, hay proyectos de gente que hace yoga con niños de la calle. Quizás acá también hay, pero también hay experiencia yoga en la cárcel.
O sea, se necesita un montón de lugares, sí. Pero ojalá fuéramos para allá. Ya. Yo creo que hay que, me pongo así como me hago mea culpa, yo creo que no. ¿Qué falta todavía? Yo creo que falta como hacerlo nomás. Mm. Un poco eso. ¿Cómo atreverse? Claro. Y contar con un poco los recursos. Contar con los recursos, sí, porque igual el hacer en clases de yoga, o sea, menos que tengas una escuela, la gente que son dueños de escuela, con mucha gente, claro, ahí, pero también el oficio así de tener pocos alumnos acá, moverse, tampoco es uno que se hace, o sea, millonario tampoco. Exacto. Es como, Sí, que es bueno decirlo también, porque son realidades. son realidades, sí. Son realidades. No, te entiendo, Claudia. Entonces yo quisiera que el yoga llegue a todos los ámbitos porque es súper buena herramienta. Sí, no, concuerdo mucho contigo. Te hago otra pregunta. En relación a como un tema en específico que está como bien discutido, el tema de la salud mental. ¿Cómo, y de acuerdo a tu experiencia o lo que tú sabes, cómo se relaciona el yoga con la salud mental de las personas? ¿De qué manera nos ayuda? Hablábamos también antes de la experiencia en ambientes más psiquiátricos, pero ¿cómo lo ves tú? De salud mental, no solamente en la persona que está cursando alguna patología, ya si le ponemos eso, Claro. sino la salud mental en general. ¿Cómo la ves? O sea, yo no me sé las cifras exactas, pero el otro día me quería traerte el dato duro. No, pero no te preocupes, no te preocupes. No, pero los niveles de depresión que hay hoy día así en Chile son súper altos. De hecho, tuvimos, justo en el podcast anterior estuvo un psiquiatra, ¿ya? Ya. Y él nos hablaba que el cuadro de mayor, digamos, incidencia en nuestro país es la depresión, ¿ya? Sí. Entonces lo que tú estás diciendo es muy concordante con ese hecho. Sí. Más que otras cosas, la depresión, y él lo describía como un cuadro muy nefasto que golpeaba mucho a las personas. Sí, depresión, ansiedad, Sí. porque además estamos viviendo condiciones difíciles, donde la gente trabaja mucho, endeudada, con mucho estrés por llegar a fin de mes. O sea, las mayorías, esa es como la realidad, donde viajan muchas horas para trabajo, de vuelta a la casa. Y entonces tampoco hay tiempo para entonces eso como que empieza a deprimir, obviamente, que no, es difícil. Sí. Sobrellevar todo. Sí, pues no hay muchas condiciones para... Entonces yo me imagino, además las condiciones laborales tampoco yo creo que son muy buenas, no podría hablar así en general. Entonces creo que ahí el yoga viene a jugar un papel importante. O sea, y también se trabaja distinto cuando hay problemas de depresión. Bien. ¿Has tenido esa experiencia, Claudia? Sí, Sí, y yo ¿cómo? misma he tenido depresión también. ¿Y cómo fue eso? No, pero a lo que voy es que en general hay formas de trabajar cuando hay depresión. Por ejemplo, se trabaja con posturas más activas, porque también llevar a la persona que vaya muy adentro, en posturas muy calmas, también es como conectar con... Entonces de a poquito, se trabaja de a poco, pero la experiencia es que ya empezar a conectar con el cuerpo ya va creando la diferencia. Perfecto. La diferencia, sí. Perfecto. Entonces, desde ese punto de vista, y te lo voy a preguntar al No final. solo yoga, debo decir Sí. que los deportes en general es como sirven mucho para la depresión. Te hago una pregunta que tú mismo me la planteaste antes de entrar acá al set, ¿no? ¿El yoga es para todos? Sí. ¿Sí? Pero no todos le tiene que gustar, ¿cierto? Exactamente. O sea, todos pueden probarlo y todos podrían hacerlo. En el sentido como físico, es para todos. ¿Ya? Pero hay gente que obviamente se va a aburrir, no le va a gustar o qué sé yo, pero sí es para todos. Sí. Y yo invito como a la gente a que pruebe. A que pruebe, sí. Y que pruebe más de una sesión, porque pasa mucho que uno empieza como a agarrarle el gustito y la onda con más de una sesión. Eso sí, de todas maneras. Así que sí, yo invito a que... Ya saben, entonces, más de esa es la invitación. Ya te Sí. dejamos una invitación cursada. Sí.
Vamos a otro tema que también ha sido como transversal en todo este podcast, Claudia, que tiene que ver con la discapacidad y las neurodivergencias. ¿M? Desde eso, ¿qué estrategias desde una visión del yoga, y tú tienes experiencia con ello, le planteas a las familias de personas con chicos, jóvenes, adultos con discapacidad neurodivergente? ¿Cómo ha sido eso? ¿Ya? Mm, bueno, trabajar con jóvenes y adultos con distintas capacidades o la neurodivergencia ha sido como bien de ir explorando, ¿ah? O sea, de ver qué funciona, qué no, con qué se sienten más. Y como un poco las recomendaciones a Sí, eso. claro, tú primero lo recomiendas porque las Sí, familias en general son muy temerosas y claro, dicen, pucha, mi chiquillo tiene este cuadro, a lo mejor es muy inquieto, no va a servir para este yoga, él no sigue instrucciones y tú te has visto enfrentado a cosas como esas, entonces, eh, sí, yo lo recomiendo de todas maneras, sí. eh, Porque además yo creo que puede sacar el brillo de cada persona el yoga también. Entonces como el encontrarse con el cuerpo, a veces me funcionaba como mucho la repetición, ujú, porque aprenden algo, o estar moviéndose, saltando. Eh, sí, como trabajábamos también, o sea, trabajamos, pues todavía trabajamos harto como en parejas, ayudándose, como, qué sé yo, de abrazarse. eh, qué bueno, sí, trabajas desde el vínculo inclusive. sí, sí, Ujú. sí, sí, eh, sí, no te podría decir como una estrategia, No, pero sin duda que mover el cuerpo y decir, a ver, ¿dónde está la columna? ¿Dónde sientes la columna? ¿Dónde hay los pies? De ahí, de lo muy básico, tu lado derecho, tu lado izquierdo, qué sé yo, saltar, correr, todo ese tipo de yoga que ya como que se aleja un poco del yoga clásico, pero también es ir de a poquito y en el caso de que es muy lindo porque muchas posturas de yoga son de la naturaleza, animales, árboles. Entonces también eso es muy entretenido, tanto para los niños como para personas que también con alguna divergencia. neurodivergencia. Sí. ¿Y cuál ha sido el mayor reto, así personal para ti? ¿Qué es lo que más te ha desafiado? Así, chuta, este ha sido mi mayor problema cuando te has enfrentado a este tipo de poblaciones. Eh, Desde, en el caso tuyo, haciendo la actividad, es decir, ¿qué ha sido lo más que difícil? no quieran hacer. Sí. Y cómo saliste ahí? Porque eso es bonito que la gente sepa, porque a veces, insisto, las familias son muy temerosas en ese proceso y no prueban, como invitamos a la gente que probara más de una sesión. ¿Ya? Claro. Cómo saliste de ese espacio así como... Es que yo creo que cuando se trabaja en grupo es como que ver al compañero que igual lo hace, bueno, intento, el otro está levantando una pierna acá y no quiero hacerlo, pero en algún minuto te invito pero mira cómo lo está haciendo y lo intenta el otra persona también, como lo hace el compañero. eh, no sé si tanto desafío, o sea, sí, es desafiante, pero como eso, como que de repente se cansan un poco, mm, cansancio. eh, sí, pero pero ha sido una sí, bonita... Tú sí, invitas a las familias también a que prueben ese tipo de sí, instancias. sí, de todas maneras, como que mover el cuerpo, además eh, se cansan, yo creo que pasan cosas, a ellos les gustan, Ujú. a ellos les gusta harto practicar, o sea, algunos saben que se van a cansar y en general, pero sí, Pero lo disfrutan. sí, Sí. sí, lo disfrutan. Que eso es muy importante, porque nosotros como que negamos, tenemos como culpa a veces de pasarlo bien. ¿No? Es muy curioso eso en el ser humano, como que no, nos sentimos culpables de estar haciendo algo que nos guste. ¿No? Sí, Sí, como que, y disfrutamos lo que no nos gusta. Es muy curioso. Muy sí, yo creo curioso. que de a poco yo he ido también como, en general los distintos tipos de yoga son como muy estructurados de una forma que te enseñan a enseñar y qué sé yo, y después como uno, de a poco yo le voy también poniendo como cosas como que más de mis cosechas, así Claro, como...
Desde tu como experiencia, lo que has visto. de juego, de moverse primero, sí, Mira, interesante. Bueno, vamos a de- ver después, trajiste hasta un video, sí. Cortito, pero para que la gente vea. sí, sí. No, qué bueno, Claudia, que te quería preguntar eso porque también hemos sido una temática. Y una última pregunta antes que veamos tu foto, tu imagen y todo eso. ¿Cómo podemos implementar en general estrategias del yoga para nuestro diario vivir, para nuestro bienestar? ¿Ya? ¿Qué cosas le sugeriría? Antes de entrar al estudio también te decía, ¿qué le podemos dejar a la gente así como vengo de la pega, he tenido 8 horas, tuve un día de aquellos, o estoy a la mitad del día, estoy agotado, o me siento así como que tengo todo el peso del mundo en mi hombro? ¿Cuáles serían así como algunos consejos, algunas estrategias que desde el yoga les pudieran servir a la gente cotidiana, a la mamá que a lo mejor está un poco sobrepasada porque tiene que ver a 4 chiquillos, quiere un espacio personal? ¿Cómo lo podríamos hacer, Claudia? Em, Bueno, yo creo que una de las herramientas fundamentales porque el yoga no es solo la postura, sino Ujú. que son varias partes del yoga, em, es en la respiración. Yo creo que en yoga se llama pranayama, que es la energía vital. Prana es como la energía vital y es como la observación o control de la respiración. Pero a nivel como de una sugerencia para la gente, quedarse respirando, por ejemplo, cerrar los ojos con la espalda erguida, observar la respiración por la nariz en lo posible, observar la respiración, inhalar suave, exhalar y mantener un ritmo. Inhalo, retengo unos segundos, exhalo y vuelvo a repetirlo, descanso. Y ya en esa medida de observar la respiración, voy a poquito a poco también calmar la ansiedad. Es un tema, o para dormir mejor, por ejemplo, eso Ujú. sirve bastante. Como higiene de sueño, mira, es un gran tema. Sí, sí, Mm. tal cual, es hacer eso. Y así como cosas más de postura, de Sí, yoga. podría ser si alguien que tiene como mayores capacidades, a lo mejor puede hacerlo O sea, por mejor. ejemplo, en la oficina, si estás sentado, de repente hacer algunos movimientos como de torsión, Ujú. sería bueno. Y también lo que sirve bastante es para la espalda baja y qué sé yo, es recostarse en el piso o encima de la cama y levantar las piernas, como hacer una L. Ujú. Eso también es súper para descansar las piernas de un día de trabajo cansado. Exacto. Eh, no sé qué otra más podría ser. Mm. Es que así tendría que hacerla acá, pero no. Pero vamos podemos a mostrar. ver, vamos a ver. Sí. No, pero con eso nos sirve mucho, porque son pequeñas cositas que a lo mejor la gente O puede implementarlas. claro, Mm. estirarse, levantar los brazos, sí. Sí, claro, que estoy pensando en la carga, que hay días aquellos que no sé, pues la persona que está trabajando como cajero, que terminó a las 2 de la tarde y está agotada porque tuvo una fila enorme. Sí. ¿Ya? La profesora que llega el día viernes ya en cuclillas después de haber estado con 45 chiquillos, o cualquier situación que te afecte. Ahí tenemos como algunas cosas que te permiten reconectarte y Sí, porque yo creo que también uno de los grandes males es el tema de dormir mal, sí, de cuando uno se despierta mucho sí. o el insomnio. Entonces, como que la higiene del sueño, como tú dijiste, como hacer una pausa antes de dormirse y en vez de estar con el celular, estar conectado con la respiración. Como prepararse previo al sueño. Claro. No, me gusta mucho eso. Bueno, vamos a ver algunas cosas que tú trajiste, Claudia, y nos vas contando un poco qué son estas imágenes. Ahí van a aparecer para que la gente lo vea. ¿Tú no se van a acercar? ¿Esa? Sí, cuéntanos un poco qué estamos viendo. Estos son los alumnos de la Academia Vitral, que es un programa para jóvenes y adultos con distintas capacidades o neurodivergencia. Tú haces yoga ya, ¿cierto? Sí, Ya, sí, perfecto. pero es un programa que incluye musicoterapia, arteterapia, ¿qué más? Se me fue ahora, en este minuto, pero son... Pero ahí estás con ellos. Sí. Cuéntanos un poco, ¿qué tipo de población? ¿Cómo ha sido la experiencia con ellos? Ay, se fue la imagen. Ahí está apareciendo la imagen, sí. Sí. Ahí hay alumnos tienen síndrome de Down. Con discapacidad intelectual Sí, principal. sí, cognitiva, sí. Bien, o sea, súper entretenido.
ellos se lo pasan, o sea, mírale las caras, Sí, lo pasan bien y además que, claro, unos pueden más, otros menos la cosa física, pero están moviendo el cuerpo, sí, súper. ahí también están estirándose. Eso, por ejemplo, Esa, ese estiramiento de brazos es súper bueno para todo el mundo y yo lo recomiendo extender los brazos hacia arriba. ¿En esa misma postura de piernas cruzadas? O sentada en la oficina, Ujú, pero entrecruzar ahí los dedos y estirarse hacia arriba, eso. súper. Ahí, esa postura que se llama postura del niño o de la niña, le podríamos llamar también, es súper buena también, es súper fácil y se puede hacer en la casa y alivia bastante la espalda baja y con el apoyo de la frente o del cerebro al piso o algún soporte, es súper calmante, súper calmante. También se puede hacer. Ahí tenemos el video de las chiquillas. Sí, ahí están haciendo una secuencia. Con ellos trabajo harto secuencias que repetimos. Ajá. Repetimos las secuencias y se aprenden una secuencia que la vamos haciendo. Alguna vez hicimos una presentación para los familiares y padres. No sé si lo encontré. Sí, ahí están. Súper. No, mira qué bonita la experiencia. Y cuéntanos, porque aquí tenemos otra cosa, tenemos otra persona. Esa es una alumna, bueno, todavía tengo algunos alumnos particulares que voy a domicilio. Pero ella tiene una condición especial. Sí, ella tiene fibromialgia. Ujú. Sí, estuvo muchos años conmigo, trabajando conmigo, por lo menos, creo que fue de mis primeras alumnas. ¿Y ahí estás con los implementos que tú decías, Claudia, que ocupas? ¿O Sí, no? ahí está con un cojín, Ujú. ¿sí? Que se usa el cojín, y con el cinto en En los pies. Sí, para mantener como la acción de las piernas que no se vayan para cualquier lado. ¿Y qué beneficio le trajo a ella este hecho de hacer yoga? Porque sabemos que la fibromialgia Sí, es es mucho, ella muy tenía doloroso. mucho dolor y con las clases como que se le aminoraron mucho los dolores, o sea, mucho. Y eso, o sea, muchos beneficios. Que es un gran beneficio, ¿no? Sí. Y tenemos otras cosas más vinculadas a tu práctica ya sí, sí. como Oye, instructora. una clase... Ahí está donde tú realizas. Sí, ese es como mi salita Ujú. actual. Y eso, explícanos un poquitito ahí también que... Ahí está la silla, trabajo con silla. Esas son, mira, en general ahí se habla de familias de postura. Entonces hay todas las familias de posturas tienen como ciertos beneficios tanto a nivel físico como mental. Ahí son como posturas hacia atrás o arcos que se llaman también. Ujú. Y eso energiza mucho la columna y también elevan el estado anímico. Perfecto. Ir hacia atrás. Te activa, como que te energiza. Ujú. Y eso. Generalmente se parte... bueno, más adelante... Sí, vamos a ver. Ahí habían varias posturas que tú nos ibas a contar, que algunas eran muy beneficiosas. O sea, todas las posturas son súper beneficiosas y, por ejemplo, en Iyengar una como de las características que tiene es cómo se secuencian las posturas. Porque hay una forma de secuenciar las posturas. Pero aquí... traje esa imagen porque hay muchas posturas que son como las más básicas de pierna, o sea, de trabajo de posturas de pie, que se llama. Y esa última era la que nos decías tú, el que está abajo, ese con los pies arriba. Sí. Esa era como lo que nos recomendabas. Eso se puede poner en la cama con las piernas hacia el muro. Y acá hay posturas de pie porque cuando uno empieza a trabajar con principiantes. Los principiantes, lo primero que se enseñan son las posturas de pie. Y lo primero es como conectar con las plantas de pie, las piernas, con los brazos, que se llaman los órganos de acción. Porque si tú no tienes como acción en brazos y piernas, como que no llegas a la columna. Perfecto. Perfecto. Sí, esas son posturas como bien... Y Yo creo que es una secuencia especial, parece para hombros. Las primeras posturas, si te fijas. Sí. Bueno, la primera es como para extender bien la columna, la espalda. Y después hay posturas para... Mira, ahí se marcó justamente la que nos decías tú. ¿De esta alguna otra que tú recomendaras, así como esos consejos para el break, esta pausa activa, o bien antes de dormir? Mira, te decía esa de estirar los brazos, la de la izquierda abajo. ¿La última? La última a mano izquierda.
Perfecto. Esa que se está Ya. marcando. Ahí está sentada quizás en una postura media difícil, yo no la recomendaría para alguien que no ha hecho, pero los brazos sí. Esa postura es ya. Lo puedes hacer con sentar en una silla, pero extender así de esa forma los brazos. Y la que está al lado también es súper sencilla, que es la que tiene un nombre, es Baddha Konasana, pero también se conoce como la mariposa. Ujú. Plantas de pies juntas, rodillas separadas también, con la espalda elevada. Y ahí Perfecto. se puede combinar con estas respiraciones. Todo esto va asociado a un patrón respiratorio determinado, ¿cierto? Claro, Ujú. más que nada yo sé que en otros tipos de yoga le ponen, es como quizás más énfasis, pero más que nada es mantener una respiración nasal Ujú. y observarla. Por eso las posturas uno las tiene en el tiempo. O sea, eso tiene como una de las características también Es de la yoga, mantención. mantener las posturas, porque eso te va permitiendo ir de a poco conectando con la respiración y con las diferentes partes de tu cuerpo. Y finalmente estás haciendo como una meditación en acción. Sí, Eso. exacto. No, nos Ahí hay queda. también una torsión. La que sigue de abajo es una torsión, Ujú. que está con cruce de piernas sencillo, Para pero, soltar pero justamente también lo puedes hacer en la oficina sentado en tu silla, como este giro que hacías tú. Sí, Perfecto. eso. No, nos queda súper claro, no, súper claro. Ahí le dimos varias recomendaciones a la gente para que pueda verlo. Bueno, solo me queda agradecerte, Claudia, y van a aparecer ahí para que tú misma nos puedas decir, ¿ya? Dónde te pueden contactar, cómo contactarte, tú tienes un lugar, vas a las casas, cómo funciona, o ambas, tienes esa doble militancia. Sí. Bueno, para empezar, gracias a ti por invitarme. Ha sido No. un placer, además, porque igual es importante que se hable de estos temas, como que creo que eso es súper necesario. Me pueden contactar, ahí está, el Instagram, Yoga Chandra Yoga Iyengar. Yo tengo una pequeña salita en Peñalolén. Ujú. Y claro, ahí yo doy clases particulares y grupales. Perfecto. ¿Y vas a casas también? Si alguien te necesitara, Sí, o menos. mira, ahora tengo menos, pero sí, si es algo, voy a casa, sí, claro que sí. Ah, súper. Bueno, solo agradecerte nomás, Claudia. Ahí están como salen los contactos, ¿ya? Muchas gracias por tu tiempo, por todo esto. Fue para mí me gustó muchísimo porque me conecta con otras cosas. Y como siempre, invitarlos, ¿m?, a que nos sigan. Van a aparecer las redes sociales, que se suscriban a nuestro canal, ¿ya? Y que disfruten y que también le saquen provecho a nuestros invitados, en este caso Claudia, que con tanto cariño además mostraste una cosa como esta. Así que muchas gracias, Claudia, por tu tiempo, ¿ya? Y dejarlos invitados para los nuevos capítulos. Acuérdense, ahí están nuestras redes sociales para que se puedan suscribir. Gracias.